Buenos días a todos, que estamos aquí terminando la temporada, como dicen ya todos los deportes y los toreros y todo lo demás. Yo voy a ir abriendo esto, que es un tema. A ver si no comparto la pantalla. Se me nota que a mí también me llega el final de la temporada. A ver, compartir. Y vamos a ir empezando. Buenos días a todos. Y vamos a empezar poco a poco. Hoy yo no pretendo ni hablar de diabetes en general, ni hablar de enfermedad periodontal, y eso lo que sí quiero es centrarme en qué hay que hacer con la persona con diabetes en la consulta dental. Fuera de eso, hay un problema en esta temporada que estamos viviendo, tan bonita del COVID-19. Son pacientes, por ejemplo, hoy una de las cosas que leía revisando literatura, en el Reino Unido el 25% de los fallecidos por COVID-19 tienen diabetes. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros en la consulta también tenemos que tener cuidado con ellos a la hora de tratarlos y ver qué hacemos para evitar cualquier tipo de contagio. No quiero con eso insistir en esto, pero sí que es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Con lo cual, lo que pretendo hoy es eso. ¿Qué hacemos con una persona con diabetes a la hora de planificar tratamientos, planificar horarios, qué hacer o qué no hacer, conocer su diabetes? Porque si nosotros no sabemos en qué situación está, podemos tener problemas dentales con nuestros tratamientos, no de otro tipo. Bueno, aquí. Esto, como es nuevo para mí, bueno, nuevo es por así decir, a mí mientras hacía la especialidad, me pusieron aquí de miembro en un grupo de trabajo en un hospital. Yo era el único dentista de ese grupo de trabajo. Y esto del año 94 al 97 es muy curioso porque hoy en día es lo que se dice en inglés el standard of care. O sea, cómo hay que tratar a un paciente con diabetes en países como Francia. Aquí en algunas regiones se hace. La persona que tiene diabetes la tiene que ver un número importante de profesionales de la sanidad que tienen que ver las diferentes cosas que hay. A la derecha, no sé si se ve bien en la pantalla, está el primer libro que escribí sobre esto. Si alguno lo quiere, ya, aunque es un libro que ya tiene unos cuantos años, lo puedo enviar en PDF, pero los conceptos siguen siendo los mismos a la hora de organizar unas cuantas de las cosas que hay que organizar. O sea, si alguien lo quiere, me escribe y ya y podemos y se lo puedo hacer llegar por correo o por WhatsApp. Si voy a ir hacia atrás, esto estamos hablando del siglo pasado. Este libro se hizo a comienzos del 21 y a partir de ahí este libro se regaló en su momento en España a todas las consultas dentales, después lo regalaron también en Colombia y en Perú, que yo sepa. Lo recuerdo por haber firmado alguna cosa para eso, pero vamos. En el 2012, esta es una publicación que creo que todos los que quieran saber algo del tema deben revisar, en la cual, curiosamente, bueno, está un amigo mío que es David Herrera, que es actualmente vicedecano de la Facultad de Odontología de la Complutense en Madrid y uno de los periodistas españoles más reconocidos. También está Alfonso López Alba, que es un endocrino de Gijón, que antes trabajaba en Tenerife, y con el cual he trabajado a través de los años haciendo muchas cosas en relación a diabetes y enfermedades de la boca. Soren Jepsen, que fue presidente de la EFP y de la Sociedad Alemana de Periodoncia, y Taylor, que había escrito el anterior artículo más importante sobre el tema. Ellos ya nos dan una serie de puntos que iremos revisando durante la presentación relacionados al mal control, al diagnóstico precoz, al tratamiento periodontal, por qué debemos promover la salud oral en las personas con diabetes y esta parte que se nos olvida muchas veces, que es una colaboración médico-dental a la hora con estos pacientes. Nosotros estamos la mayoría en clínicas, consultas privadas,
Lo cual, ¿qué hacemos? Tenemos que ir y escribir cartas o pedirle al médico de atención primaria que nos diga lo que hay y lo que no hay en relación a ese paciente. Con lo cual, es muy importante que no nos olvidemos de pedirle, cuando haga falta, datos al médico de atención primaria o a su endocrino en función del tipo de diabetes que tenga, porque la tipo 2 la suelen atender los médicos de atención primaria y la tipo 1 normalmente ya la ven los endocrinos. Este es otro artículo para que nos demos cuenta de la importancia que tiene la higiene oral en las personas con diabetes. Si nos fijamos, es un artículo muy reciente. Este es uno de los temas que reviso con frecuencia. Este es un artículo de abril de este año, en el cual se habla de la eficacia del tratamiento no quirúrgico, comparándolo con tratamiento no quirúrgico y además una higiene oral profesional. Veremos de qué se trata con esa higiene oral profesional, que lo que hicieron fue tener un grupo, tratamiento no quirúrgico, y al otro, fuera del tratamiento no quirúrgico, se le hacía una higiene oral con palillos. Ellos lograron mostrar que a las personas a las cuales se les hacía, después del tratamiento no quirúrgico, higiene y enseñaban y aprendían a hacer utilizar este tipo de instrumento, mejoraban los resultados. ¿Vale? Eso hay que tener en cuenta porque a veces no nos damos cuenta de la importancia que tienen detalles tan pequeños como este en la higiene y en el resultado de nuestros tratamientos. Otro artículo que también salió hace un tiempo, no mucho, el 11 de mayo, por si alguno no se ha dado cuenta, o sea, es un artículo de hace 3 o 4 días, en el cual vemos los resultados y la importancia al cabo de 26 años después de haber hecho regeneración tisular guiada en defectos infraóseos profundos. Y me dirán, ¿qué tiene que ver eso con la diabetes? Pues este grupo alemán, una de las cosas que sí hizo fue mirar en los datos de todos estos estudios qué tenía que ver la diabetes con ello. Y se encontraron, voy para atrás porque el ordenador no quiere dejarme enseñar la diapositiva como la quiero enseñar yo. Vamos a la siguiente. Se encontraron con que en las personas con diabetes el resultado al cabo de 26 años era peor. O sea que si nosotros no tuvimos en cuenta la diabetes que podía haber tenido esa persona o en el momento en el que aparece, sobre todo si es una tipo 2, no podemos estar despistados en por qué hay un paciente que tiene un peor resultado que otro paciente en el cual hemos hecho el mismo procedimiento. O sea que es algo que tenemos que tener en cuenta. Luego veremos también cómo afectan en algunos casos a los implantes dentales y diferentes temas que nos atañen como consulta dental. No nos olvidemos que la diabetes, a través de las estadísticas, ahora que está todo el mundo hablando de dinero, es muy importante. Y en España los estudios de prevalencia de diabetes tipo 2 la sitúan en el 14%, lo cual es bastante elevado. Son más de 5,3 millones de personas. O sea que tenemos muchas probabilidades de que entre una persona con diabetes tipo 2 por la puerta de la consulta. Lo triste, el diabetes es un estudio que se hace por oleadas, cada cierto número de años sale una oleada, en la próxima, salen datos orales por primera vez desde un grupo de estudio de trabajo de la Sociedad Española de Diabetes y la Sociedad de Periodoncia, y en el 14% ha ido subiendo. Esto tiene que ver también con el incremento de la obesidad en la población española. Si nos fijamos, y se puede ver, estos son datos de hace un par de años, nos gastamos en España 17.630 millones de euros en las personas con diabetes. 8.400 por absentismo laboral, debido a complicaciones. Y 9.484 por jubilaciones anticipadas debido a complicaciones de la diabetes.
En gastos directos son 5.447 millones al año, de los cuales casi, o sea, un poco más de 1.700 millones son tratamientos y hospitalización. Sabiendo que una parte de ese tipo de tratamiento y hospitalización, sobre todo en los tipo 2, se puede hacer con educación y prevención. Y esa es la parte en la cual solemos fallar. Nos damos cuenta de que esto se ha convertido desde hace un tiempo en un problema de salud pública. De hecho, es triste en España. Yo en su día estuve implicado tratando de que esto lo cubriera la sanidad pública, incluso con un sistema tipo PADI, pero para personas con diabetes tipo 2, pero para que eso llegue a salir se tardan y se necesitan cerca de 10 a 15 años. Y la razón por la cual esto sería importante en una clínica dental, primero por el aspecto médico que tiene que ver con los actos que hacemos, y segundo porque a medio y largo plazo lograríamos que la población en general fuera consciente de que la salud de su boca es importante, no solo por sus dientes, que es donde están y seguimos estando muchos de nosotros. Lo siento, pero yo tengo un té todavía, porque es un poco pronto y entonces tengo que... no estoy con cerveza, que la cerveza vendrá después. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta esto a nivel de nuestras consultas. Solo imagínese que vinieran ese 5,3 millones de personas a la consulta dental a que se le hiciera profilaxis y tratamiento básico, que es lo que necesitan. Ayudaríamos al sistema de salud público y también a nuestras consultas. Pero bueno, esta es una de las cosas que hay que tener en cuenta, pero en la economía mundial, la gente, hay gente y hay equipos intentando ver cómo se puede hacer eso para lograr mejorar la salud de la población y de paso también disminuir el costo de los tratamientos. Porque uno de los problemas que tiene la diabetes es que a medio y largo plazo el costo farmacéutico es muy elevado. Y sin embargo, intervenciones como las periodontales de raspado y alisado en aquellos que tienen enfermedad periodontal ayudan a disminuir ese costo. De hecho, veremos al final de la presentación por qué hay compañías de seguros que están muy interesadas en ello. De hecho, en España ya la Fundación MAPFRE, en un estudio del 2017, hablaba sobre el coste de las enfermedades potencialmente prevenibles. ¿Qué pasa? Que es que la diabetes tipo 2, si podemos, se puede prevenir, incluso mejorar que haya menos complicaciones. Como dije antes, con motivación y con promoción de la prevención. Igual que otra enfermedad que conocemos todos, la enfermedad periodontal. Si nosotros logramos motivar y prevenir parte del inicio, no vamos a evitar no vamos a hacer que desaparezca, pero vamos a evitar que aparezca pronto, vamos a ayudar sobre todo a que no haya más complicaciones. Y nos vemos, esto es del 2017, la gran parte de los problemas con la diabetes viene causado por las complicaciones, tanto microvasculares, y podemos verlas todas. Hoy creo que voy a pasar lentamente primero porque es sábado, nadie se ha tomado la cerveza para estar tranquilito, o sea que mejor vamos mirando. Pero hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta también porque eso lo vemos en algunos de nuestros tratamientos. En el 2013, los americanos, sobre todo a través de la compañía Cigna, empezaron a mirar cuánto costaba. De hecho, hay compañías de seguros, como ustedes saben, en Estados Unidos, la sanidad se paga a través de seguros que se descuentan de los salarios. Entonces, las compañías de seguro privada dijeron, ¿cómo vamos a hacer para ahorrar dinero en esto? Y se han dado cuenta de que en determinado tipo de población, si no saben cuál es su estado periodontal, pueden gastar dinero en complicaciones. No sé si hacen la unión de lo uno. Si tienen la boca sana, probablemente ahorre dinero dentro de unos años. Ese es el cálculo que han hecho estas compañías de seguro. Y entonces, en determinadas compañías y en algunos estados de Estados Unidos, se está obligando a que antes de aceptar darles el seguro de sanidad, el seguro de salud, perdón, tienen que hacerse un examen periodontal completo. Y esta es una pregunta
que casi todo el mundo en España lo mira y dice, 3 de 4 personas tienen problemas en sus encías. Hay una cantidad enorme de personas en nuestro país a las cuales les sangran las encías. Y eso es algo que no podemos dejar de tener en cuenta, que para muchas personas el sangrado de las encías es casi normal, cuando no lo es. Porque como hay muchas cosas, si nos sangrara la mano, la nariz misma, que nos puede sangrar por diferentes razones, si sangra con frecuencia, vamos al médico. Las encías ya es más difícil que se sangre. Entonces, sabemos, y esto también lo quiero pasar un poco deprisa, en las encuestas poblacionales la salud bucodental española deja que desear. En teoría hemos ido avanzando, pero seguimos teniendo un porcentaje bastante alto de personas con problemas periodontales. Esto era en el 2010 y podemos seguir viendo que a partir de determinadas edades, entre el 85 al 94% de la población hay un problema con las encías, algún problema con las encías. Y entre el 16 y el 30% un grado de severa en un 5 al 11% de la población adulta. Sabemos por otro tipo de estudios que si esas personas, por ejemplo, con periodontitis severa, pierden sus dientes, empiezan a tener problemas de masticación y de función en general, con lo cual acaban teniendo otro tipo de problemas de salud. Alguien me dirá, pero ¿se le pueden poner implantes? Digo, sí, no hay ningún problema en poner implantes, pero el problema es que si tienen diabetes descontrolada más una periodontitis severa, hombre, los implantes pueden empezar a tener algún que otro problema y es preferible verificar antes y evitar ese tipo de problemas. La evolución del 93 al 2010 era bastante buena, luego hemos seguido mejorando, pero seguimos teniendo un porcentaje muy alto de problemas periodontales. Ya en el 2016, en otro número especial del RECOE, también se insiste en que tenemos que promover la higiene oral, el diagnóstico y tratamiento precoces por parte del odontólogo, la clínica dental en general. Si no lo hacemos, nos acabamos encontrando con problemas incluso con nuestros pacientes. Porque lo que no podemos es a veces hacer empastes sin haber hecho tratamiento periodontal, ver el empaste y luego cuando viene tampoco verificar que ese estado periodontal y su higiene oral es buena. Con lo cual, no estoy hablando de implantes, de otra cosa, sino de un empaste, va a acabar siendo un fracaso y van a decir, es que los empastes que usted me pone no me sirven, que eso es muy fácil de decir cuando no se usa el cepillo de dientes. Marjorie Jeffcoat en el 2014 demostró que si se hacía un tratamiento periodontal, en determinado tipo de patologías generales como la diabetes mellitus, las enfermedades cerebrovasculares, enfermedad arterial coronaria y resultados adversos del embarazo, se mejoraban los costes económicos. Como veis, ya no estoy hablando de salud, estoy hablando de dinero. A través de una intervención y de algo que es sencillo de hacer en cualquier consulta dental. Y hay que hacer sencillo, pero haciéndolo bien. Ese es otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta. Sobre esto voy a pasar relativamente deprisa, porque creo que la mayoría sabemos lo que es un periodonto sano, dónde está ese periodonto, y sabemos lo que es una gingivitis o una periodontitis. Lo que sí tenemos que saber es que ya una persona con diabetes con gingivitis puede empezar a tener problemas alterados. Si ya es con periodontitis, es bastante más grave. Con lo cual, hay que saber cómo combatir los biofilms, evitar que esos biofilms permanezcan en la cavidad oral para evitar enfermedades periodontales y saber lo que es y tener muy claro lo que es una periodontitis inicial, una moderada o una avanzada que tenemos abajo a la derecha. ¿Qué daños crea una diabetes mal controlada en cualquier persona que lo tenga? El más conocido, los ojos, por la retinopatía diabética. ¿Qué pasa? Que en España, desafortunadamente, un país que se supone del primer mundo, sigue habiendo personas con ceguera debido a la diabetes. Esto no debería ser normal. Siempre hay alguno que se opone. Yo he conocido a algún paciente que se opone a cualquier tipo de tratamiento, pero
hay algo que hay que hacer, porque esa persona que se opone a cualquier tipo de tratamiento hay que intentar, aunque sea desde el punto de vista psicológico, ayudarlo. Los nervios empiezan a tener lesiones o heridas que pasan inadvertidas, lo cual genera problemas que veremos más abajo. Uno es el corazón, y hoy en día los cardiólogos probablemente sean los que más están hablando de diabetes y casi superando a los endocrinos. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de patologías del corazón que se producen por el descontrol de la glucosa. Los riñones. Los riñones acaban sufriendo en una persona con una diabetes mal controlada. ¿Por qué? Porque están trabajando a tiempo completo y con exceso de trabajo. ¿Qué pasa? Que acaban generando fallo renal, y el paciente con fallo renal en la consulta dental también es un paciente muy frágil, en el cual no podemos hacer determinado tipo de tratamientos. Otro de los problemas que acaba sucediendo con muchas personas con diabetes es las amputaciones, y son bastante más frecuentes de lo que se pueda imaginar, sobre todo y curiosamente más en diabetes tipo 2 que en tipo 1. Cuando mucha gente dice, no, es que yo tengo la que no es grave, pues sinceramente la tipo 2 descontrolada acaba siendo bastante más grave que una tipo 1 mal controlada. A nivel local, sabemos que hay sangrado de encías, mal aliento, retracción, movilidad de dientes, pérdida de dientes, hay efectos sobre la estética, efectos funcionales en la masticación por culpa de la enfermedad periodontal, pero a nivel sistémico lo que nos suele pasar y afecta a muchos aspectos de la salud son las bacterias pasan a la sangre, afectan a otros lugares del organismo, hay un aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares, de parto prematuro, de descompensación de diabetes y otros, como por ejemplo la artritis reumatoide, que es algo en lo cual en España, por ejemplo, el doctor González es uno de los que ha publicado más cosas. Lo digo desde el punto de vista periodontal. Las enfermedades periodontales, ¿cómo las tratamos? Tenemos que tener clarísima la secuencia del tratamiento. Y la primera, la información al paciente y del paciente hacia nosotros. No nos olvidemos que muchas veces el paciente diabético tipo 2 viene y dice, no es consciente de que tiene la diabetes. Uno le pregunta, ¿usted tiene algún problema de salud? Le dice, no. Eso me pasa en más de una ocasión. Dice, no tengo ningún problema de salud. ¿Toma algún medicamento? Dice, sí, una pastillita que me tengo que tomar una vez al día. ¿Me podría usted decir qué pastilla es? Dice, bueno, una para el azúcar, pero eso no importa. No me tengo que pinchar. Con lo cual, tú te quedas mirando al paciente como diciendo, a ver, cuénteme lo que está tomando. Lo más seguro es que tome metformina, aunque hoy en día hay otro tipo de medicamentos más modernos, pero que la sanidad pública no está utilizando con frecuencia porque son más costosos. Curioso, son más costosos, pero ahorran dinero en complicaciones. Seguimos utilizando la metformina, que va camino de cumplir 60 años como medicamento, pero que es muy barata. Entonces, ahí ya tendríamos que hablar de política, y prefiero pasar de hablar de política y sanidad hoy en día. El control sistémico de las infecciones agudas. En todas las personas con diabetes tenemos que saber cuál es su control sistémico y también saber si tiene infecciones en la boca y en otro sitio del organismo. Tenemos que dar instrucciones de higiene oral. Normalmente el dentista, la higienista, y yo lo diría hasta en recepción, tienen que ayudar a esas instrucciones de higiene oral. Pero sabemos que a veces no es aquello en lo que le dedicamos más tiempo. Con lo cual, para mí es muy importante que se sistematice que esas instrucciones de higiene oral sean siempre que entra esa persona con diabetes a la consulta. Tenemos que saber cuáles son los factores retentivos y estabilizadores, la profilaxis profesional, evidentemente bien hecha, un raspado y alisado radicular que no es fácil de hacer, aunque mucha gente lo haga en 2 minutos. A veces para hacerlo en 2 minutos, bueno, digo 2, quien dice 2 dice media hora, tiene que ser un profesional experimentado, sabiendo hacer raspado y alisado radicular, con curetas y con instrumentos adecuados, y las curetas siempre afiladas, algo que desafortunadamente a mí me llama la atención, que hay muchas personas que se dedican a nuestra profesión y no saben afilar una cureta, lo cual es muy importante saber hacerlo, si vas a hacer raspados y alisados, digo yo.
el tratamiento con antisépticos tenemos que saber cuál, cómo y cuándo. Y son antisépticos que tienen que ser utilizados para las bacterias periodontales, y todos sabemos que el antiséptico rey en este caso es la clorhexidina, y lo seguiremos utilizando. Los antibióticos. En estos pacientes hay que tener en cuenta cuál es su estado para saber si vamos a recetarles antibióticos o no. Y es algo que tenemos que saber siempre desde el primer momento para poder estar seguros de cómo lo vamos a hacer. El antibiótico es algo que deberíamos prescribir con mucha precaución, aunque no se suele hacer así. Pero es lo que hacemos. Luego tenemos que hacer la cirugía de eliminación de bolsas en los casos que haga falta, y en estos pacientes es conveniente evitar que haya bolsas si no las podemos mantener correctamente con tratamientos no quirúrgicos. Y luego un mantenimiento periodontal. La persona con diabetes, sobre todo tipo 1, está acostumbrada a ver a su endocrino 3 o 4 veces al año, dependiendo en qué comunidad autónoma viva, con lo cual es más fácil que se adhiera a un mantenimiento periodontal porque entiende que tiene algo que lo tienen que ir verificando para estar siempre en buenas condiciones. El paciente con diabetes de tipo 2 es mucho más difícil de meter en este círculo, sobre todo aquellos que se niegan a reconocer que tienen diabetes. Luego, la diabetes del embarazo también es un problema porque genera mucha ansiedad en el periodo del embarazo. Hoy en día, en muchas comunidades autónomas las tratan con bombas de insulina, lo cual ayuda a que el embarazo vaya mejor. Pero algunas, después de dar a luz, van a recaer en la diabetes. Y esa es la parte en la que no lo logran entender. Hay un cierto momento de negación en relación a la diabetes. Tenemos que hacer que las técnicas de cepillado sean conocidas. La limpieza interdental, como vimos en uno de los primeros artículos, es muy importante. Ha llegado a demostrar que si se le hace si la limpieza interdental es permanente en esos pacientes, los resultados de hemoglobina glicosilada son menores, lo cual harán falta más estudios, pero indica que tiene que ser una higiene muy buena. Entonces, tenemos que hacer en la profilaxis profesional la eliminación de placa y cálculo de incisiones. Es la medida profiláctica más importante en periodoncia y es imprescindible para cambiar de una situación a otra. Con lo cual, esto que nosotros tenemos y hacemos en nuestro día a día, no solo sabemos que lo tenemos que hacer, sino que lo tenemos que mantener. Porque a mí no me importa, desde el punto de vista estético, este caso, y por eso me gusta tanto esta foto, no es llamativo. Pero si esta persona tiene sus dientes, sus encías en ese estado de salud, es una persona que va a tener muchos menos problemas. Y no nos olvidemos que muchos diabéticos tipo 2 en nuestro país presentan bocas como esta o peores. No, no estamos hablando de casos de estética, de sonrisa, sino de gente que normalmente le faltan dientes y que no saben, por edad algunos, pasar de aquí a aquí. Y eso es algo que es nuestro deber poderlo enseñar y hacerlo con tiempo. Hay que reducir la inflamación gingival, es una de las cosas que tenemos que hacer básicamente siempre. Detener la progresión de la enfermedad, eso es fundamental desde el punto de vista periodontal. Y luego, enseñarle al paciente o recetarle qué tratamiento con antisépticos va a utilizar. Hay productos muy variados, formulaciones diferentes, distintas vías de aplicación, y tenemos que evaluar la actividad inhibidora de placa y antiplaca de esos productos. Por eso yo siempre cambio el antiséptico muchas veces en función de qué tipo de higiene oral tiene el paciente. No utilizo siempre el mismo y hay que tener en cuenta que son antisépticos que se van a usar durante muchos años, con lo cual tenemos que tener claro que cada cierto tiempo igual tenemos que cambiárselo al paciente, y es algo que tenemos que ser conscientes y explicarle al paciente cuánto tiempo lo tiene que utilizar, porque esa es una crítica permanente mía desde hace muchos años. Desafortunadamente, nos hemos acostumbrado muchas veces a que nos han dado unas muestras, las cogemos, se las damos al paciente y le decimos, se enjuaga por las noches o se enjuaga 2 o 3 veces al día. Después de un mantenimiento, de una cirugía, porque estamos corriendo,
porque venía otro paciente antes y ahora básicamente porque tenemos que limpiar la consulta. Porque en eso hemos cambiado un poco el día a día de cómo hacemos las cosas. Pero no nos podemos olvidar de explicarle a esa persona cuánto tiempo lo tiene que utilizar. Porque si no, lo único que están haciendo es comprar un antiséptico, enjuagarse y si no lo usan en el tiempo adecuado, tirar el dinero. Y a veces apetece, mire, para eso me lo regala y me compro yo una cerveza. Pero vamos, tenemos que explicarle bien al paciente lo que tiene que hacer con el antiséptico. La cirugía de eliminación de bolsas siempre hay que hacerla posteriormente a un tratamiento básico. Y uno de los puntos para mí fundamentales es informar a nuestros pacientes de la relación bidireccional, como se ha escrito en la literatura, entre la diabetes y las enfermedades de las encías, sobre todo con la periodontitis. Son probablemente las patologías crónicas no transmisibles más relevantes en la sociedad actual. Y me acabo de dar cuenta que tengo en esta diapositiva un error y mira que la habré leído 20 veces, pero bueno, no, es un error de no escribir aquí, de no escribir bien sociedad. Son cosas que pasan. Pero eso es muy importante porque si nosotros no le damos importancia, la persona que está sentada en nuestro sillón le dará todavía menos importancia. Y es que tengo que volver a añadir, quien está en recepción, que es el último que ve a esa persona, también tiene que influir en este mensaje. Porque una cosa que si no lo tenemos claro, no voy a descubrir algo nuevo, cuando la gente está sentada en nuestro sillón, si me acerco yo, están nerviosos. Si está el higienista, están menos nerviosos. Y en recepción están un poco menos nerviosos. Pero si todos le transmitimos el mismo mensaje, a mí que no me ha oído, a mí muchas veces la gente está tan nerviosa, no por ser yo, sino por ser el dentista que va a lo mejor a hacer algo, no me escucha, a la higienista le escucha un poco más, pero en recepción a veces dice, y le insisten en esto, dice, pues mira, ya me han dicho, y es la única manera de que ese mensaje se transmita y la persona cuando salga por la puerta sea capaz de saber exactamente qué es lo que tiene que hacer. Y esto no solo con las personas con diabetes, sino en general, posoperatorios de cirugías, etcétera, etcétera, porque si no, yo les doy, por ejemplo, por escrito las instrucciones. ¿Qué pasa? Se las leo, se las doy por escrito, higienista se las repites y en recepción se las repites y todavía hay gente que no le queda claro. Con lo cual, no nos olvidemos nunca que quien va a la consulta dental suele estar bastante nervioso. Con lo cual hay que decirlo. Otra de las cosas que tienen que ser conscientes cuando tienen diabetes, han venido a la consulta y tienen enfermedad periodontal, por un lado, que tienen más riesgo de sufrir enfermedad periodontal y también de que progrese más rápido. Y eso desde el primer día que se nos sienta el paciente en la consulta. Sepamos si tiene diabetes o no, sepamos si tiene enfermedad periodontal o no, lo tenemos que documentar porque hagamos lo que vayamos a hacer con esa persona en el plan de tratamiento, y digo, desde empastes, tratamiento periodontal, ortodoncia, porque cada día hay más personas adultas que hacen ortodoncia y si no se tiene en cuenta, yo ya he visto algún caso de personas con diabetes, le hacen ortodoncia, no le han hecho tratamiento periodontal y el cuarto punto es, no tiene dientes por hacerlo de cualquier manera. Y esas cosas se hacen desde el primer momento. Entonces, lo más importante, y que desafortunadamente en nuestra profesión durante mucho tiempo no se le ha dado importancia, es la primera visita. Porque en la primera visita es donde tú ya empiezas a saber si te vas a meter en un problema serio o si no. Y a veces ves bocas que parecen de lo más sencillo del mundo y no son sencillas de tratar. Las personas con diabetes que tienen enfermedad periodontal van a tener mayor problema para controlar su glucemia. ¿Por qué? Porque tienen una infección en la boca y una infección que es del tamaño del antebrazo. O sea, si tuvieran esa infección en el antebrazo, estarían en urgencias. No dejarían que pasara nada. Pero como es dentro de las encías y no duele, entonces lo dejan pasar. Tienen también y tienen que ser conscientes de que hay un mayor riesgo de complicaciones renales y cardiovasculares. Nuestro deber es informar,
sin hacer que esas personas también salgan asustadas de ahí, porque alguno puede salir asustado diciendo que es que si no hago esto me voy a morir. No, a morir nos vamos a morir todos, pero hay que saber y dar la información correcta. En la foto de fondo se ve cómo se utiliza una sonda periodontal. Y esta es otra cosa que, desafortunadamente, yo, al ser periodoncista, sistemáticamente sondo a toda persona que pase por mi consulta. Pero, incluidos aquellos que quieren solo venir a que los vea para un implante. Yo normalmente verifico esa boca antes de saber si le voy a poner implantes o no, porque el aspecto periodontal es muy importante también en la cirugía de implantes. Entonces, una de los aspectos importantes de la evaluación de la salud bucodental de las personas con diabetes es que hay que hacerles un examen periodontal. O sea, no solo mirar los dientes, no solo mirar las mucosas, sino también ver si hay bolsas periodontales. Y es algo que normalmente no se suele hacer y tampoco se tarda mucho a la hora de hacerlo por primera vez. Estas personas necesitan tratamientos odontológicos. Pero yo no les voy a hacer una cirugía como lo que se ve aquí detrás, que es un implante con un injerto, una membrana, ponerle unas chinchetas, etcétera, etcétera, si esa persona no está en condiciones de salud correcta. Entonces, eso lo he visto antes. Porque es que si hago todo esto sin tener en cuenta el estado endocrino de esa persona, me estoy metiendo en un lío enorme. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que educar en salud bucal a nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque es en nuestro propio beneficio. Si yo a mis pacientes les enseño a tener una boca limpia, voy a tener menos problemas. Fuera de que algo tan sencillo y que a veces, que ya lo hemos dicho durante este periodo de webinars que hemos estado haciendo, el cepillado es algo muy importante e influye en la salud sistémica de nuestros pacientes. Con lo cual es algo que nosotros tenemos que promover día a día en la consulta para poder tener mejores resultados en nuestros tratamientos dentales de todo tipo. Los niños y los adolescentes, y digo los niños, yo personalmente como periodoncista no veo prácticamente nunca un niño, pero hay algo muy curioso. Hay unos artículos de la doctora Evantia Lala de NYU en pacientes con diabetes tipo 1, en los cuales encontró pruebas de que probablemente el primer punto en el cual se muestra que hay complicaciones en la salud de una persona con diabetes es en la encía. Tradicionalmente, ¿por qué cuento esto? Porque tradicionalmente se ha dicho que para que haya complicaciones tiene que haber pasado un periodo de por lo menos 10 años en el cual esa persona ha tenido diabetes mal controlada. ¿Qué pasa? Que cuando empezaron a hacer estudios viendo el estado periodontal de niños de escuelas de Nueva York, se dieron cuenta que algunos de estos niños tenían problemas en las encías. Con lo cual, hay que empezar con ellos desde muy pequeños y verificando que luego los adolescentes pasan por esa fase de las chicas pintarse mucho para salir, pero el cepillo de dientes lo usan menos y los chicos más o menos lo mismo, el cepillo de dientes es lo que menos importa. Entonces, hay que tenerlo en cuenta y sobre todo si tienen diabetes. Otro detalle que es importante, y en este caso se refiere a los diabéticos tipo 1, cuando han empezado, debutado siendo muy pequeños, pasan por esta fase de adolescencia y cuando llegan a alrededor de los 30 años, tienen muchas complicaciones. De hecho, estas personas que han debutado siendo pequeños pasan por esa fase de negación y tienen las complicaciones relativamente jóvenes. Y uno de los sitios donde van a ir es a la consulta dental, porque empiezan a perder dientes, a tener otras cosas. Y en algunos casos es difícil saberlo, porque algunos de estos han pasado por negación. Y de hecho, yo conocí en su día uno que a estas alturas debe estar ya ciego porque estaba perdiendo la vista por completo, pero se negaba a cualquier tipo de tratamiento. Y con esas personas, sinceramente, atención médica y nosotros lo único que podemos hacer es quitar dolor, quitar dientes y poco más. No se puede intentar hacer ninguna otra cosa y en algunos casos casi es preferible que se haga a nivel hospitalario.
¿Qué otros problemas bucales en personas con diabetes? El más descrito es la serostomía. Se describió por primera vez en 1876, o sea, hace un par de días. ¿Qué pasa? Que cuando tú miras a muchas personas con diabetes, también hay otro problema, este es la serostomía, la falta de saliva, suele ser también por edad. Hay que tenerlo en cuenta, pero no es básicamente lo más importante. En España hay un estudio que se estaba haciendo para detectar pacientes, saber si tienen diabetes no diagnosticada, porque más de la mitad de las personas con diabetes no lo saben. Entonces, la consulta dental puede ser un sitio en el cual haciendo una historia médica correcta y algún tipo de análisis más, se puede llegar a saber si una persona tiene o no diabetes. Pero como anécdota, cuando estaba yo haciendo periodoncia, yo tenía todos los martes por la tarde consulta de patología con pacientes del MD Anderson y un día entramos al gabinete, el instructor y yo, y le dije, aquí huele a manzana. Y me dice el instructor, ¿y qué opinas? ¿Qué crees que es eso? Y dije, esta señora tiene diabetes. La señora me miró como diciendo, yo no tengo diabetes. La enviamos al médico y tenía diabetes. Estaba debutando con un olor característico a manzana cuando hay problemas de cetoacidosis. Tenemos que establecer un protocolo de actuación con el paciente en la consulta dental. Es muy recomendable tener un aparatito de estos. Básicamente, las diferentes marcas lo regalan, porque ellos lo que hacen es que con las tiras que había que comprar en la farmacia, o sea, pero vamos, si no, tampoco. ¿Por qué hay que tenerlo? Porque en determinados casos, sobre todo si tenemos pacientes con diabetes que empiezan a tener una hipoglucemia y no tienen su propio medidor, hay que medirles el azúcar. Y esto es algo que te puede evitar una vez cada mucho tiempo algún dolor de cabeza. Pero yo me acuerdo hace unos años, estando en la facultad, una alumna que pasó por alto esto y acabó yendo la ambulancia a recoger a un paciente que tuvo una hipoglucemia bestial. Y entonces esto en la consulta es muy fácil tenerlo, hacerlo, viene con todo para poderlo medir y ver si esa persona está entrando en hipoglucemia. Es muy importante atender a las personas con diabetes a primera hora de la mañana. ¿Por qué? Porque sea o no sea tipo 1 o tipo 2, el tipo 1 por la mañana se ha puesto su insulina, ha desayunado. Por cierto, tienen que ir después de desayunar, porque alguno te encuentras que dice, no, yo vine en ayunas. ¿Para qué? Para quedarse aquí en el sillón. Entonces, instruirles bien, darles a primera hora de la mañana, que vengan al desayuno, que hayan comido. ¿Por qué? Porque si no puedes empezar a tener problemas. Si lo haces al final de la mañana, pueden entrar en fase de hipoglucemia y lo quieres evitar estando en la consulta. También, en lo posible, consultas cortas. Algunos de ellos requieren ir al baño, aunque eso ahora es muy complicado, o algunos la ingesta de pequeñas cantidades de comida. Sinceramente, en un tratamiento dental normal, organizándose bien, no hace falta eso. Y alguno dirá, ¿por qué puso una foto de COVID justo al fondo de esta diapositiva? La misma razón. La siguiente razón, que no existía cuando hicimos este documento de consenso en el workshop español, del cual soy uno de los autores, es que la persona con diabetes es una persona de riesgo para el COVID-19. Y estas personas hay que tratarlas a primera hora de la mañana con el mayor cuidado y haciendo que haya el menor riesgo de contagio. Porque nunca nos olvidemos que nosotros también podemos contagiar, sin saberlo, ¿vale? Entonces, eso es importante hacerlo. En casos de procedimientos quirúrgicos, todo lo que dije anteriormente, y luego la cobertura antibiótica, que es algo que tenemos que considerar, y en función del control glucémico. Básicamente, así como regla principal, si esa persona sabemos que tiene un buen control, es decir, lo sabemos no porque nos lo han dicho, sino porque tenemos su analítica que le hemos pedido previamente,
pues muchas cosas no van a necesitar cobertura antibiótica. Si no tiene un buen control glucémico y tenemos que atenderlo sí o sí por razones de urgencia dental, hay que darles antibióticos para estar más seguros en los dos aspectos, tanto de la diabetes como el dental. En la consulta es muy importante darle importancia. Estoy un poco. Me va a hacer falta una cerveza dentro de un rato. Es muy importante informar de hábitos de vida saludable. ¿Por qué? Porque curiosamente afectan tanto a la diabetes como a la enfermedad periodontal. Y entonces es intentar que haya una sinergia entre lo que podemos ofrecer en la consulta dental y lo que deben hacer ellos en relación a su enfermedad, a su diabetes. Siempre nos tenemos que preguntar esto, que es algo que a través de los años ha sido muy curioso, y ahora me voy a permitir también contar una anécdota histórica. ¿Cómo llegamos a saber que la enfermedad periodontal y la enfermedad eh, de la diabetes estaban relacionadas? Pues hay una persona que falleció recientemente, Robert Jenko, que probablemente sea la persona que más ha publicado sobre este tema a través de los años, pero empezaron en Estados Unidos. Las tribus indígenas viven en zonas que pertenecen al gobierno federal. Entonces hay unos indios de la tribu Pima que está entre la frontera de Estados Unidos y México. Con lo cual hay unos indios Pima en Estados Unidos que viven en una reserva y luego están los indios Pima de México que viven libremente. O sea, libremente me refiero que no hay reserva y que no dependen de nadie y que se buscan la vida por sí mismos. Cuando se establecieron las reservas, una curiosidad es que al vivir en reservas federales, la sanidad depende del gobierno federal. Con lo cual el NIH, el National Institute of Health, empezó a verificar, tienen médicos, tienen clínicas, y empezaron a verificar cómo era la salud de las tribus indígenas en Estados Unidos. Estoy hablando mediados de los años 50 del siglo pasado. ¿Qué pasó? Cuando se hicieron las reservas, cuando todo fue evolucionando, para el que no haya visitado una reserva son muy curiosas, pero a la entrada a la derecha hay un McDonald's, a la izquierda un Burger King, después una tienda de licores, porque a través de los años las tribus indígenas de Norteamérica han tenido serios problemas con el alcoholismo, etcétera, etcétera, porque además no los dejaban salir. Y era gente que estaba dedicada, era nómada, y desde que se crearon las reservas pasó a vivir de manera sedentaria. ¿Qué aumentó? La obesidad horriblemente, el alcoholismo. Entonces empezaron a darse cuenta, porque iban al médico, los medían, también hay dentistas, iban midiendo y hacían exámenes periodontales. Y se empezaron a dar cuenta que había un nivel de diabetes enorme en los indios Pima de Norteamérica, perdón, de Estados Unidos, en la reserva, y los indios Pima de México no tenían ese nivel de diabetes, que lo están empezando a tener por consumo por cambios en la dieta y por cambios y por el sedentarismo. Entonces empezaron a dar cuenta y hubo diferentes autores, uno de ellos Taylor, que fue de los primeros que publicó diciendo, oye, aquí hay una relación y tenemos un problema serio. A través de los años, estamos hablando de los años 50 del siglo pasado y estamos en el 20 del 21, del siglo XXI, se logró ver que sí que hay una relación. Seguimos teniendo evidencia que no es de la mejor calidad en todo, pero sabemos que esta última pregunta, por ejemplo, si el tratamiento periodontal mejora la situación de la diabetes, ya cada día hay más estudios diciendo que sí. Siempre hay alguno que viene y dice, sí, pero no podemos estar tan seguros. Lo que yo he visto a través de los años y de la literatura es que mejoramos la situación de la diabetes, pero si solo hacemos el raspado y alisado, el tratamiento básico una vez y no lo volvemos a hacer, volveremos atrás. Con lo cual, lo que he intentado decir durante todo el tiempo es que hay que mantener esa sinergia y esa motivación de los pacientes. También tenemos que decir que la diabetes es más frecuente en individuos con enfermedad periodontal. Ahora, no hay que decir que porque tengas enfermedad periodontal vas a tener diabetes. Lo que sí se sabe es que es más frecuente en personas que tienen enfermedad periodontal. Y que las personas con enfermedad periodontal
y tienen diabetes tienen un control de la glucemia más difícil. ¿Por qué? Esta es una pregunta que siempre me ha gustado para exámenes. Porque tienen una infección en la boca. Y si no has entendido eso, normalmente no has entendido lo siguiente. No sé si queda claro. Entonces, también tenemos que saber que las enfermedades de las encías generan problemas en estas personas por problemas de microalbuminuria, que hemos mencionado, los riñones, enfermedad renal terminal 5 veces mayor y mortalidad cardiorrenal 3 veces mayor. O sea, que sin querer asustar a nuestros pacientes, tenemos que decirles que se tienen que cuidar la boca. ¿Afectan las encías? El tratamiento periodontal, lo tengo que decir así, como lo he dicho en varios artículos, siempre podría mejorar el control de la glucemia en personas con diabetes. Y esto es del 2017, estamos en el 20 y cada día hay más pruebas de que sí que lo podemos hacer. De hecho, hay un número reciente de la revista que se llama Periodontology 2000, es que o lo digo en un idioma o en el otro, al final me lío, en el cual salió hace muy poco, en el cual Robert Jenko era el editor, falleció antes de que terminara la revista, y ahí vale la pena leerlo porque se confirma cada día más que hay una relación. Entonces tenemos que saber que la diabetes es un importante factor de riesgo para aquellos que tienen periodontitis y que ayuda y que genera problemas con el control de la glucemia. Nuestra obligación, considero yo, es que tenemos que informar a las personas con diabetes de la relación con la salud de su boca para que puedan tener una mejor calidad de vida. Voy a dejar de compartir la pantalla y entonces, si alguien quiere hacer preguntas, es que si abro todos los micrófonos puede haber un lío porque somos unos cuantos, o si no, por escrito. Si no, si alguien levanta la mano y yo lo veo en la pantalla, lo puedo hacer, pero si alguien tiene preguntas, me las puede ir haciendo. Salvo que se quieran ir a tomar una cerveza ya. No sé, igual es más fácil activar los micrófonos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, yo no. ¿No? Vale. No me puedo creer que lo haya explicado tan serio. Que haya quedado ni una sola pregunta. ¿De acuerdo? Pues yo hoy éramos menos, pero quería agradecer a todos los que han estado durante este periodo. ¿Se me oye? Sí. Yo tengo una pregunta. Dime, por favor. Sí, ¿qué preguntas? Yo. Doctor, Sí. perdón, soy Jessica. Sí, ¿qué preguntas? ¿Existe un protocolo para pacientes de diabético tipo 1, tipo 2, de hacerle una profilaxis antibiótica antes de hacerle un raspado radicular? No, lo que dije antes es en función de su control metabólico. Si esa persona está bien controlada, no hay por qué darle antibióticos, que era que fue lo que dije antes. Si no está bien controlado, casi es preferible que se controlen bien metabólicamente antes de ponerse a hacer algunas cosas. Pero si hubiera que hacer el tratamiento sí o sí, habría que darle antibióticos. Que había escuchado, había leído hace tiempo en alguna literatura que en pacientes tipo 1, diabetes tipo 1, siempre hay que hacerle profilaxis antibiótica. Bueno, no sé si ha cambiado ahora. Este artículo puede que sea mayor que yo. Vale. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Una pregunta. Soy Esmeralda. Bueno. ¿No sería conveniente que odontólogos, colegios de odontólogos, tuvieran mucha más comunicación con médicos de primaria, ya que la boca tiene mucha relación con ciertas enfermedades, para trabajar más en equipo multidisciplinar? Mira. Porque es que como estamos tan aislados en consultas privadas, no hay relación médicos-odontólogos. Y yo creo que sería una base muy importante para que los propios médicos dieran esa importancia a la boca. Yo te digo una cosa, yo durante cerca de 20 años estuve dedicado a eso y ahora ya necesito dedicarme a otras cosas, pero es difícil, se ha hecho, se ha intentado
Y en algunos casos hay relación entre, por ejemplo, primero con los endocrinos, que fueron los que más interés tuvieron, y yo soy uno de los fundadores del grupo de trabajo de la Sociedad Española de Diabetes y la Sociedad de Periodoncia, pero es muy difícil llegar a estas cosas. Y luego también hay otro aspecto, es que la sanidad pública y al político, sobre todo, más que a la sanidad pública, no le acaba de interesar. Como digo yo desde hace muchos años, es mucho más bonito hacer una foto al lado de un centro de salud que inauguras, un hospital, que de un programa de prevención. Esfuerzos que han hecho de todo tipo. De hecho, si te fijas y si buscas en Google, esto va a sonar mal, pero si buscas mi nombre y diabetes, encontrarás una cantidad de cosas relacionadas con eso que dices, con los médicos y demás. De hecho, una de las acciones que hicimos ya hace 3 o 4 años, fue ir a endocrinos, farmacéuticos, pacientes y dentistas en eventos que se hicieron por toda España. Esa fue una cosa que generé yo a través de la Sociedad de Periodoncia con la empresa Boom, y se hizo. Y con niveles diferentes de aceptación. Pero es como todo, como el paciente hay que motivarlo, a los médicos hay que motivarlos, y ahora, por ejemplo, estamos en un momento muy malo para hablar de esto, pero sí que se puede ir haciendo. Muchas gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Pues entonces, yo lo que voy a hacer es, ya es casi la 1, darle las gracias por haberme acompañado todo este tiempo, y si volvemos a hacer webinars dentro de unas semanas, tenemos que ver, los podemos hacer por petición de cosas que quieran hacerlo, y si no, ir sabiendo lo que hacen. Nos lo piden a través de las redes sociales y podemos ver si encontramos un ponente o lo hacemos o lo preparamos. Y nada, lo que pasa es que ahora todo el mundo está de vuelta al trabajo normalmente, así que a cuidarse mucho y ya nos iremos viendo. ¿De acuerdo? Un placer. De acuerdo. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós.